Ya, entonces lo siguiente que nos conviene, nos compete, son superficies en el espacio, que son básicamente gráficas tridimensionales, y comenzamos con algo que son las superficies cuádricas. ¿Cierto? Acá tenemos básicamente que recordar que la ecuación de segundo grado en dos variables, esa que está ahí, ¿cierto? Es la forma general, y eso es una sección cónica, que puede ser circunferencia, parábola, elipse o hipérbola, según cuáles sean los valores A, B, C, D, E y F que estén involucrados. En el caso de tres variables, hay una idea bastante similar, y en este caso se llaman superficies cuádricas. Y la ecuación de segundo grado en tres variables es esa. ¿Ya? Entonces, cualquier ecuación que tenga esa forma se llama superficie cuádrica. Y acá vamos a mencionarlo solamente, no vamos a entrar mucho en detalle. Tenemos, por ejemplo, algunas figuras que son más o menos clásicas. El elipsoide es esta que está acá. Si te das cuenta, si sacamos esta variable, tenemos la elipse. Entonces, si le agregamos la tercera componente del z, tenemos el elipsoide, donde A, B y C son positivos, ¿cierto? Y ahí tenemos el gráfico del elipsoide. ¿Cierto? Notar que si en la ecuación del elipsoide los valores de A, B y C son distintos del cero, pues obtenemos eso, ¿cierto? O sea, si son iguales y distintos del cero, porque lo podemos, algo de esta forma, x cuadrado partido por a cuadrado, más y cuadrado partido por a cuadrado, más z cuadrado partido por a cuadrado, igual a 1. Entonces, básicamente multiplica por a cuadrado, estos se eliminan, acá va a quedar a cuadrado, y acá le coloqué r, para que tenga sentido que justamente lo que se obtiene es la esfera, ¿cierto? Bien, la siguiente figura es el hiperboloide elíptico de una sola hoja. Acá tenemos que x al cuadrado es positivo, y al cuadrado es positivo, y la variable z es negativa. Con eso, con a, b y c mayores que 0, tenemos que la figura del hiperboloide elíptico de una sola hoja es esa que está acá. Observación importante. El eje del hiperboloide elíptico de una hoja corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. Es decir, un hiperboloide elíptico podría ser y cuadrado partido por b al cuadrado más z al cuadrado partido por a al cuadrado menos x al cuadrado partido, coloquémosle c, partido por a al cuadrado e igual a 1. Es decir, acá, si básicamente si dos son positivas y una es negativa, estamos en un hiperboloide elíptico de una sola hoja. Y en este caso, como la z era negativa, el hiperboloide se va para allá. Y en este caso, como la x va a ser negativa, el hiperboloide va a ser algo así, en el plano x y z. Entonces, dependiendo cuál sea la negativa, es para dónde vaya la figura. Bien, el hiperboloide elíptico de dos hojas va a ser con una variable positiva y dos negativas. En este caso, la z es positiva y la figura se abre hacia allá. Si, por ejemplo, fuese x cuadrado partido por a al cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado menos z cuadrado partido por c al cuadrado igual a 1, la figura sería algo así. Donde acá tenemos, ¿cierto?, el eje x, el eje y el eje z, ¿cierto? Pero en el hiperboloide elíptico de dos hojas, lo importante es que tenemos dos incógnitas o dos variables negativas y una sola positiva. Y acá tenemos como observación, el eje del hiperboloide elíptico de dos hojas corresponde a la variable cuyo coeficiente es positivo. La siguiente es el paraboloide elíptico. Y el paraboloide elíptico va a ser
x cuadrado partido por a más y cuadrado partido por b igual a z. ¿Cuál es la que nos pasa acá? El eje del paraboloide elíptico corresponde a la variable que es lineal, es decir, la que no está elevada al cuadrado, ¿cierto? Si por ejemplo tenemos ahora y cuadrado partido por b al cuadrado más z cuadrado partido por c al cuadrado es igual a x, el paraboloide estaría acá, ¿cierto? En el eje x. Otra figura es el paraboloide hiperbólico. Y acá tenemos una positiva y una negativa, ¿cierto? Y la tercera tiene que ser lineal. Y el paraboloide hiperbólico es ese que está ahí. ¿Ya? Esta también se le conoce como la silla de montar, por la forma de la figura. También se le conoce así. La siguiente figura es el cono. Acá tenemos dos positivas, una negativa. Eso ya lo teníamos antes. Pero acá la diferencia es que esto está igualado a 0, ¿cierto? Y tenemos el cono, ¿cierto? Acá tenemos su figura. Donde acá es la incógnita negativa, no está como la observación, es la que manda el eje. Si por ejemplo fuese y cuadrado partido por b cuadrado más z cuadrado partido por c al cuadrado menos x cuadrado partido por a cuadrado igual a 0, el cono sería en el eje x, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Bien. Otro tipo de superficies son las llamadas superficies cilíndricas. Eh, y por lo general, cuando uno piensa en un cilindro, siempre piensa en una figura de esa característica. Lo que sucede es que ese es un cilindro en particular, pero hay otras figuras que también, si bien no parecen cilindros, son superficies cilíndricas. Entonces acá tenemos la definición, una definición más de un cilindro. Dice, un cilindro es una superficie cuádrica generada por una recta que se mueve a lo largo de una curva plana de tal manera que siempre permanece paralela a una recta fija que no está contenida en el plano de la curva dada. La recta que se mueve se denomina generatriz del cilindro y la curva plana se llama directriz del cilindro. Cualquier posición de una generatriz recibe el nombre de regladura del cilindro. Una definición un poco larga, ¿ya? Pero hay que analizarla con calma. Entonces, vamos a saltarnos a la sección, acá la siguiente definición de la sección transversal. Me dice que es una superficie S, es un plano, es el conjunto de todos los puntos de la superficie que están en el plano dado. Vamos a ver estas cosas con un ejemplo. El primero es el cilindro circular recto, cuya directriz es esta ecuación. X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Notar qué cosa. Que está en el plano XY. ¿Por qué está en el plano XY? Porque las incógnitas involucradas son la variable X y la variable Y. ¿Qué más notamos? Que las regladuras son paralelas al eje X, al eje Z. ¿Por qué? Porque es el eje Z la variable que no está involucrada en la ecuación. Entonces, ¿qué más me dicen? La sección transversal del cilindro es cualquier plano paralelo al XY, es una circunferencia. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Es la ecuación de la circunferencia, esta que está acá. Entonces, esta es justamente la figura del cilindro circular recto, que es lo que nosotros conocemos habitualmente, ¿cierto? La figura del cilindro. Desglosemos un poco. X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces nosotros si esto fuera, vamos a dibujar, estamos en 3 dimensiones, entonces tenemos que
X, Y, Z. Entonces tenemos la ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, esta ecuación que está acá. ¿Cierto? Un r fijo, para fijar idea, colocémosle 2, ¿ya? Que sea una circunferencia de radio 2. Entonces, esta circunferencia en este plano, ¿cuál vendría siendo? Tendría que ser esa. Esa es la circunferencia que justamente está en el punto 0, 0, ¿cierto? Y está en el plano XY, está en el piso, está acostadita. Y según nuestra definición de cilindro que nosotros tenemos acá, esta definición, entonces la superficie cilíndrica van a ser todas las circunferencias que tengan exactamente el mismo radio, pero que vayan paralelas al eje XY. Y si esto lo unimos todas, porque recordemos que acá hay infinitas, ¿cierto? En realidad hay todas, hay infinita, 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 infinita. Entonces, lo que justamente nos va a ir formando es ese cilindro que está. ¿Ok? Y van paralelas al eje Z porque en nuestra ecuación, en esta ecuación, es la Z la variable que no está involucrada. Si por ejemplo fuese y cuadrado más z cuadrado es igual a 2 al cuadrado, también es una circunferencia, ¿cierto? Y por tanto es un cilindro circular recto. Pero en este caso, si tenemos acá el plano XY, nos damos cuenta que la variable que falta es la variable X. Y por tanto, esta ecuación está en el plano Y, Z, porque son justamente las variables que están involucradas. ¿Cuál era el YZ? Recordemos que acá tenemos el X y Z. Entonces, nuestra circunferencia, en este caso que estamos acá, tendría que ser esa, como en la pared, en el X, Y. Y todas las circunferencias van a ir estando por acá y para acá atrás, ¿cierto? Entonces, nuestro cilindro circular recto sería de esa forma, porque se va moviendo justamente pues la variable X en la que no está en nuestra ecuación. ¿Ok? El siguiente ejemplo es el cilindro parabólico. En este caso tenemos una parábola, ¿cierto? Acá falta es y cuadrado es igual a 8x. Faltó la variable x. Entonces, justamente vamos a hacer nuevamente nuestro plano, o nuestro espacio, mejor dicho, nuestro espacio tridimensional. Y tenemos que esto está en el plano XY, porque es la ecuación que está involucrada. Entonces en el plano XY, esta que está acostada, vamos a tener esa. Y las regladuras van en el eje Z, pues es la variable que no está involucrada en nuestra ecuación. Entonces esto va a ir subiendo por el eje Z y va a ir bajando por el eje Z. Entonces justamente vamos a tener esa figura. El siguiente ejemplo es un cilindro elíptico que es muy similar al circular, pero ahora con una elipse. El ejemplo 1.7 es el cilindro hiperbólico, donde tenemos en este caso la ecuación de una hipérbola, ¿cierto? Recordemos que esto lo podemos reescribir como 25x cuadrado partido por 100 menos 4y cuadrado partido por 100 igual a 1. Y por tanto tenemos una hipérbola en el plano XY, cuyas regladuras están en el eje Z. Entonces tenemos una figura de esa característica.